ya está bien. Hermanos, antes de iniciar, como he estado pidiendo oración estos días atrás, para el día de hoy se suponía que iban a venir dos muchachos del PANACI, Patronato Nacional de Ciegos. Fue una obra que, como el pastor estuvo ya con ellos, les estuvo predicando y habían dos que querían venir. Sin embargo, a ellos les queda complicado porque vienen desde lugares muy raros. Entonces veo que no vinieron. Entonces, por favor, estemos orando por ellos. Y porque, como dijo Pablo, Apolos plantó, Pablo regó. Ahora me toca a mí regar porque soy yo el que está con esos muchachos y les voy a intentar ayudar con un discipulado y predicarles, ¿verdad? Entonces ocupo la oración de todos ustedes como iglesia. Ok, entrando a la prédica, por favor acompáñenme a Mateo 13, versículos 24 al 30, donde vamos a ver otra de las parábolas que son de la iglesia. Vamos a leer la parábola del trigo y la cizaña de manera antifonal, versículos 24 al 30, comienzo yo. Les presentó otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Vieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, tú no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde proviene la cizaña? Y él les dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: entonces, ¿quieres que vayamos y la recojamos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer a ambos hasta la siega. Cuando llegue el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero reunid el trigo en mi granero. Oramos. Padre bueno, te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de estar acá, Señor, y la oportunidad, Padre, de que el Espíritu Santo esté en nosotros, Señor. Rogamos, Padre, la intervención del Espíritu Santo, Señor, para que hoy podamos aprender lo que tú quisiste enseñar por medio de esta parábola y que sea de edificación para la iglesia, Señor, y también para que la podamos aplicar en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden tomar asiento. Hermanos, el Evangelio de Mateo es escrito por Mateo, claramente, pero tenemos que entender para quién fue escrito el Evangelio de Mateo. ¿Por qué es importante esto? Porque no podemos pretender interpretar las cosas sin entender para quién son dirigidas. Por ejemplo, si yo llegara y escribo en algún lugar: te amo, pastor no puede llegar y decir que es raro, entonces me amo, y voltearse, ¿no? Van a decir: no, es que se lo está dirigiendo a su esposa, por lo tanto él le escribe a su esposa: te amo. Entonces debemos aprender esto. El Evangelio de Mateo representa el león y presenta a Jesucristo como rey. Si ustedes dicen: ¿de dónde saca esto? Bueno, vengan al instituto, porque esto es básico. Tenemos que saber que Mateo representa a Jesucristo como rey y es dirigido a los judíos. Al ser un evangelio dirigido a los judíos, debemos comprender cómo los judíos pensaban, cómo entendían los judíos una parábola de hablar de trigo y cizaña. ¿Por qué? Porque nosotros, como ticos, no sé si alguno ha visto alguna vez un sembradío de trigo. Yo en mi vida he visto eso, salvo en fotos o las que venden en Pequeño Mundo plásticas que son de adorno. Nunca en mi vida he visto el trigo ni tengo la menor idea de cómo es. Gaby, por favor, la imagen. Voy a enseñarles una imagen, la primera imagen que vamos a ver. Ahí. Lógicamente ahí van a saber cuál es cuál porque abajo dice, ¿verdad? Pero antes de madurar, este es el trigo y aquella es la cizaña. Solo un agricultor demasiado experto puede diferenciarlas. Pero si ustedes la ven, es exactamente lo mismo. Y nos vamos a ir basando en esto. ¿Para qué tenía que Jesús hablar en parábolas? ¿Por qué las parábolas? Como vimos con Ricardo, es para que viendo no vean y oyendo no oigan. ¿Pero por qué? Porque en Mateo Jesús da 7 parábolas para los judíos, explicándoles que el reino ha sido pospuesto. El reino se pospone. ¿Por qué se pospone el reino de Jesús? Bueno, es simple. Jesús viene y los judíos, 2 capítulos atrás, le dicen: usted saca demonios por Belial, por Belzebú, usted el poder suyo es satánico. Ellos haciendo el pecado imperdonable, rechazando la obra del Espíritu Santo y de Jesucristo. Al rechazar ellos, el reino es pospuesto. Inmediatamente Jesús dice: ok, se pospone, ustedes van a ver y no van a entender, van a oír, van a ver y no van a percibir, van a oír y no van a entender. Después termina con Mateo 16:18,
y edificaré mi iglesia. Esto es Mateo. Las parábolas que estamos estudiando son 7 metáforas sobre la iglesia local. ¿Por qué 7? ¿Para qué Jesús puso 7 metáforas sobre la iglesia local? Bueno, número 7, ¿qué significa? Plenitud, completo. Estamos completos con la iglesia. ¿Qué enseña Jesús con la iglesia y qué tenemos que entender nosotros de estas 7? 2 cosas importantes. Una, Jesús enseñó cómo es la iglesia local, cómo se desarrolla una iglesia local y el comportamiento. La semana pasada vimos el redil, que nos lo enseñó muy bien Douglas, y vimos a la novia por parte de Pastor y Giovanni. Y entendimos el redil, entendimos la novia. Esta semana, la parábola del buen sembrador no es metáfora sobre la iglesia, enseña el crecimiento, no es de estas 7 que estamos hablando, y si es la del trigo y la cizaña. Además, Jesús, por medio de estas 7 metáforas, tiene una analogía directa con las 7 iglesias de Apocalipsis, demostrándole a Jesús que nos está diciendo: esta es la iglesia que voy a edificar, va a ser así, 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 y le va a pasar esto, esto y esto hasta el final. Si ustedes dicen, ¿cómo es eso? Bueno, igual, tienen que estudiar en el instituto porque hoy no tenemos tiempo de analizar todas estas cosas. Pero ¿qué? Jesús sabía. Así como cuando estudiamos las 7 iglesias de Apocalipsis, vimos que hay una interpretación histórica de las iglesias, de los momentos históricos de la iglesia local hasta el fin de los tiempos. Es igual con las metáforas. Volviendo al trigo y la cizaña, como lo ven, es básicamente lo mismo. O sea, no sabemos diferenciarlo, a menos que tengan un ojo muy culto, ¿verdad? Un agricultor muy educado. Y como ustedes saben, o han visto en fotos, los sembradíos de trigo son cosas así. Cada una de estas es una mata de trigo, ¿verdad? Por así decirlo. No sé si serán matas, pero es una espiga de trigo. Entonces, imagínense que en una espiga de trigo, si usted tiró 5 semillas de trigo y una de cizaña, imagínense en el ojo para ir separando las cosas. O sea, no se puede cuando está verde. Antes de madurar, no se puede. ¿Qué es el trigo? Bueno, el trigo es una planta que lleva su fruto en la espiga. No lo produce, lo lleva. Con ese fruto se hace harina con la cual la humanidad es alimentada. Y el trigo se siembra en toda época del año. Existe trigo de invierno y existe trigo de verano. Por lo tanto, en toda época hay trigo. La cizaña es muy similar al trigo, sin embargo, crece como mala hierba. Permite el crecimiento de un hongo que se llama Clavissimus purpurea, que provoca que la espícula, esto no tiene espiga, tiene espícula, sea tóxica por la termulina, que es una enfermedad, es un químico. Entonces, ¿qué pasa con la cizaña? También sirve para hacer harina. Igual podemos hacer harina con la cizaña, pero esta harina va a ser tóxica. Esta harina va a producir vómitos, va a producir malestar y puede producir hasta la muerte, depende de qué tanta harina de cizaña usted esté comiendo. ¿Cómo se diferencia el trigo de la cizaña? La otra foto ya te presento. Ok, este es un cultivo ya maduro. Vamos a ver qué tan buenos agricultores son. ¿Cuál es la cizaña y cuál es el trigo? Ok, el trigo. Es que mi mano derecha no la veo de ustedes. Okay. El de allá. Muy bien. ¿Por qué sabemos que este es el trigo? Ok. Ok, bien. Los buenos agricultores de la iglesia bautista supieron que esto era trigo. El que dijo al revés no es buen agricultor. Eso es trigo porque el trigo, cuando está maduro, su fruto pesa. Y el peso hace que se incline. La cizaña no. Tiene su fruto que está vacío y se mantiene erigida, se mantiene recta, se mantiene orgullosa para arriba. Entonces, ¿qué tenemos que ir viendo de la cizaña? Bueno, primero veamos este ejemplo y los dibujos. El trigo y la cizaña al principio, antes de madurar, no se diferencian. Cuando maduran y tienen fruto, el trigo inclina, la cizaña no. Otro detalle importante. Cuando en la Biblia hay que interpretar cosas, tenemos que aprender, como se aprendió el jueves en el instituto, que la Biblia se interpreta con la Biblia. Por lo tanto, hermanos, cuando usted lea la Biblia y usted oiga 4 cascos y relinchos de un caballo, no piense en una cebra, piense en un caballo. ¿Qué significa esto? Tanto la parábola del sembrador como la parábola del trigo y la cizaña son explicadas por Jesucristo.
en el mismo Evangelio de Mateo. Así que si usted quiere la explicación, no venga a interpretar que es que en la iglesia hay trigo y hay cizaña y que... No. Busque y le pregúntele a Jesús qué es lo que significa. Porque nos vamos a ir a Mateo, versículo 36. Mateo 13, versículo 36, donde nos dice: entonces, una vez despedida la multitud, volvió a casa, y sus discípulos se acercaron a él diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Lo que hicieron los discípulos es lo que nosotros debemos hacer. Si hay algo que no comprendemos, vamos a preguntarle a Dios. ¿Nos puede explicar? Y les aseguro que Él nos puede explicar, porque aquí dejo todo. No vengan a inventar, no ocupamos sacar fórmulas matemáticas como una vez se había enseñado que la parábola del sembrador era una fórmula matemática. No venga a inventar el agua tibia. Jesús lo dejó clarito. Versículo 37. Y respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que como la cizaña recogida y quemada en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezo y los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Entonces vemos que la parábola del trigo y la cizaña no tenemos que interpretarla mágicamente, no tenemos que ir a buscar a internet nada, porque Jesús mismo lo explicó. Y vamos a ir viendo qué explicó Jesús. Número 1, el sembrador es Jesús, es el Hijo del Hombre. Si hay que explicarle por qué es el Hijo del Hombre, de nuevo, estudie, porque es en Daniel donde nos explica por qué es el Hijo del Hombre. El campo, atención, el campo es el mundo, no es la iglesia. ¿Por qué hay que enfocarse en esto? Porque muchísimas interpretaciones bíblicas que algunos maestros dan de esto, vienen y dicen que es que en la iglesia hay trigo y cizaña, y entonces resulta ser que Jaime es cizaña en la iglesia. No, señor. Trigo y cizaña, campo es el mundo, no inventen. Jesús dijo, el campo es el mundo. ¿Por qué viene usted a cambiarlo si Jesús lo dijo? Si Jesús lo enseñó, lea la Biblia y no venga a inventar. Así se resuelve la Biblia. La Biblia, con la Biblia se responde. El enemigo es el diablo y la ciega es el fin del mundo. Entonces, vamos a ir viendo las cosas. La buena semilla son los hijos de Dios. También recordemos la parábola del sembrador. Recordemos que en el sembrador se siembra la semilla, lo acabamos de ver en la escuela americana. Hay una semilla que el pajarito se lleva, Satanás se la lleva, no nació. Hay otra que entre pedregales no tiene raíz, o sea, no nace. Hay otra entre espinos que sí nace, pero no lleva fruto. ¿Por qué? Porque los espinos la ahogan y se queda sin fruto, pero nació. Y la última que da al 30, al 60 y al 100%. ¿Verdad? Entonces vemos quién es la buena semilla. Son las personas que estamos aceptando la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la única explicación que hay, no le busquemos ninguna otra. ¿Quiénes son las cizañas? Y aquí es importante detenernos un momento. La cizaña es sabemos quién la sembró Satanás. Resulta ser que en el Imperio Romano, esto lo entendían los judíos de ese momento, porque en ese momento el Imperio Romano gobernaba. Había una ley romana que prohibía que usted sembrara cizaña en el terreno del vecino, porque la cizaña es una mala hierba que siguen haciendo. Entonces, si usted se metía al terreno del vecino a sembrar cizaña, usted era detenido bajo la ley romana, era un reo de cárcel, porque eso era un delito. Entonces ellos entendían por qué cuando Jesús dijo, el enemigo siembra cizaña, así, porque es un delito, es algo malo. Para nosotros tal vez no, sembrar cizaña, no, pero sí hay que entender eso. Era algo que en ese momento se entendía que la cizaña sembrarla era un delito. Y Jesús mismo nos dice que la cizaña son los hijos del diablo o del maligno. Y aquí hay que poner cuidado. Llama la Biblia, llama a Jesús a todo aquel que no cree hijo del maligno, o solo a unas ciertas personas, porque hay personas que no son llamadas hijos del maligno directamente. ¿Por qué? Porque todavía no han tomado una decisión consciente de aceptar o rechazar a Jesucristo. Y nos vamos para Juan 8:39.
Y vamos a ver cómo Jesús hace esta pequeña diferencia que es importante. Juan 8, versículos 39 al 47. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: puesto que sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad que oí de parte de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo he salido y he venido de Dios, no he venido por mí mismo, sino el que me envió. ¿Por qué no comprendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y quieren satisfacer los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se basa en la verdad, porque no hay verdad en él. Versículo 47. El que es de Dios escucha las palabras de Dios, por esta razón vosotros no las escucháis, porque no sois de Dios. Los hijos del diablo, los hijos del maligno, la cizaña, son las personas que ya conscientemente decidieron rechazar a Jesucristo. Es una decisión consciente, como la de estos judíos, que ellos le dijeron: no señor, usted es hijo de fornicación, nosotros no somos hijos de Abraham. Conscientemente los judíos estaban rechazando al Mesías. Ellos vieron, escucharon, le dijeron: no señor, yo no me voy con usted. Es una decisión consciente. Y ahí estamos la cizaña. Es una decisión de rechazar. Hay personas que todavía no han sido confrontadas con Jesucristo. Si conscientemente estamos rechazando a Jesucristo, somos cizaña. Después tenemos que entender otras cosas. La cizaña, como ya vimos los dibujitos, es muy similar a los hijos de Dios, al trigo. Es muy, muy similar. Solo un agricultor extremadamente experto puede diferenciarla. Vieron el ejemplo de cuando estaba madura. Básicamente uno ve lo mismo. Número 2, importante, que tenemos que comprender, y los judíos comprendían: la semilla de trigo es enterrada y muere para poder nacer. Juan 12, 23 al 26, eso no lo leemos por tiempo, y Romanos 6, 4 al 10. ¿Nosotros qué? Tenemos que morir y resucitar en Cristo. Ese es el ejemplo. Cuando nos bautizamos, ¿qué estamos haciendo? Reconociendo que públicamente que morimos y resucitamos con Cristo. La semilla de la cizaña no tiene que morir. El trigo hay que cavar, meter la semillita, creo que es a 15 centímetros de profundidad, y tapar. El trigo se siembra en surcos. La cizaña se revolea. Y caiga donde caiga, la cizaña, a ver cómo hace. La cizaña no es enterrada. El trigo sí. Número 3, solo en la maduración podemos ver la diferencia. ¿Por qué es la diferencia? Bueno, porque el trigo, como ya les mencioné, el trigo, hablando botánicamente, su grano es pesado, y esto provoca que se incline la punta. Vean acá, la espiga venía para arriba y aquí el fruto la hace volcarse. ¿Qué representa esto? Representa que cuando hay maduración se debe reinclinar su voluntad y adorar. El cristiano, el trigo, inclina su voluntad y adora. ¿Por qué sabemos esto? Porque si ustedes saben, lo último que hizo Jesús antes de morir, ¿qué fue? Inclinó la cabeza. No es que ya estaba cansado en la cruz, no. La Biblia nos enseña: Jesús inclinó la cabeza y entregó al Espíritu. Jesús adoró al Padre. Es inclinar su voluntad, es inclinar, y así es el trigo. El trigo debe inclinar su voluntad, porque el fruto hace que sea movido a inclinar su voluntad ante Dios. Y esto era el ejemplo del trigo y la cizaña. Esto los judíos lo entendían, porque ellos sabían que la cizaña no. La cizaña se quedaba bien paradita, bien recta, orgullosa, prepotente, porque su fruto está vacío. La cizaña lleva fruto, pero está vacío, y entonces le permite seguir orgullosa para arriba. Cuarto punto importante de esta metáfora: la cizaña también puede dar harina, y aquí es donde debemos tener cuidado. Nosotros podemos hacer harina de trigo, o podemos hacer harina de cizaña, o peor. Habían sembradores no muy buenos o perezosos, cegaban todo por parejo y hacían una harina 99% trigo, 1% cizaña, y suena bonito. Al final, si uno es agricultor y uno es el comerciante, le dice: un poquillo de cizaña,
y usted la tira. Pero el problema es que esa harina es tóxica. Ya les dije, la tremolina hace que sea tóxica y usted se va a enfermar con ese pan. Usted va a vomitar ese pan y si es mucho la infección, usted va a morir. Y debemos tener mucho cuidado si vamos a comer pan de cizaña. Y ahorita más adelante vamos a ver qué es esto de comer pan de cizaña, porque nosotros somos orgullosos cristianos, miembros de la iglesia local, y decimos, soy trigo, no hay miedo, yo soy trigo y no pasa nada. Pero vamos a tener cuidado con la cizaña y más adelante lo vamos a explicar. Y quinto, que se relaciona, la cizaña crece entre el trigo y provoca dos cosas. Uno, que el terreno sea infertilizado, y dos, que el trigo que está cerca crezca ralo y limita el fruto que lleva ese trigo. ¿Qué significa esto? Que a la larga esta espiga de trigo no se inclina tanto porque el fruto no pesa tanto o lleva poco fruto. ¿Por qué? Porque está cerca de la cizaña. La cizaña inutiliza el terreno. Hablando botánicamente nuevo, si aquí hay un poco de cizaña, el trigo que esté alrededor no va a poder chupar suficiente nutriente, porque como Jaime que ha sembrado sabe, la hierba siempre chupa más nutrientes que el sembradío y lo va secando. Entonces, sabemos que la cizaña crece junto al trigo, pero no por eso debemos permitir cizaña en la iglesia. El campo es el mundo, no es la iglesia. En la iglesia debe haber trigo, no cizaña. Debemos cuidar eso. Si hay alguien que no ha aceptado a Cristo, debe aceptar a Jesucristo. Es lo primero que deja esta metáfora. Si usted, hermano, hoy no está seguro de ser trigo, si usted hoy todavía no está convencido de que ha aceptado a Jesucristo como Salvador, debe hacerlo, porque la iglesia es para el trigo, no para la cizaña. Pero salimos al mundo porque vivimos en el mundo. No podemos negar que estamos en el mundo. Jesús dijo, no pido que los saques, pido que los cuides, porque tenemos que estar en el mundo. ¿Qué pasa cuando nosotros como cristianos comemos pan con cizaña? Puede pasar que desde aquí el púlpito enseñamos cizaña, enseñamos una infectación de cizaña. Como les digo, se enseñó una fórmula matemática en la parábola del sembrador. Ustedes pueden buscar en internet, se encuentra facilísimo, donde dice que solo 1 de cada 4 personas de la iglesia son salvas, sacando la fórmula matemática de una parábola, y se brincaron que Jesús le explicó. Pero eso es cizaña. Tal vez esa sí se siente, sabe amargo ya ese pan, esa está fácil de reconocer. Pero a veces tenemos cizaña que nos hemos ido chupando y no nos damos cuenta. Y les voy a contar mi caso personal. Yo siempre he considerado que yo debo razonar las cosas. Y me gustó mucho en el instituto cuando el pastor nos enseñó la frase de demuéstrenme lo que más quieran, les ruego que piensen, porque uno debe razonar las cosas, uno debe no hacer las cosas porque sí, razonarlas. Y yo cada vez que estudio la Biblia trato de hacer lo mismo, razonar y entender. Por eso tuve que investigar cómo se siembra el trigo, cómo se siembra la cizaña, y etcétera, para entender esto, porque yo quiero razonar. Pero si yo sigo con esta cizaña de razonar todo, llega el punto en que mi razón no le da la fe. A mi razón no le da la capacidad de comprender un Dios sin inicio. Es imposible para un ser humano. Y si yo sigo con mi cizaña de razonar todo, llego al punto en que tengo que decir, no, Dios tiene que ser creado, porque es imposible algo que no es creado. O sea, ¿cómo comenzó? ¿En qué momento? En algún momento toca decir, porque eso me lleva a la razón. Pero bueno, eso entonces yo entiendo que debo basarme con fe, y hay cosas que no voy a comprender. Por ejemplo, cuando en el instituto hablábamos de que Dios es creador y va a seguir creando, no llego, ahí no me llega, la razón ya no me llega, pero tengo la fe. Pero a veces comemos otras cizañas que son problemáticas y no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque no la comemos cuando estamos en el mundo, cuando hablamos con personas o cuando leemos enseñanzas de internet. Pésimo, no hagan eso, pésimos, quieren cada basada terrible. Pero a veces lo hacemos, o a veces incluso hay Biblias que los comentarios son fatales, bárbaros, y si lo leemos nos comemos un poquito y terminamos creyendo, por ejemplo, que
como cuando enseñó Esteban, que el diezmo no lo debe dar con alegría de corazón. Entonces mi corazón se alegra de dar 1000 colones. Me alegra porque me queda más en la bolsa. En serio mi corazón está alegre. Pero si me quito esa cizaña y me voy a la palabra de Dios, entiendo una cosa, que si aquí no está el 10% de sus ingresos, Dios dijo, me están robando. Y por lo tanto, si Dios dijo, usted me está robando, yo soy un ladrón. Y si yo no quiero aceptar eso, estoy tragando el pan de cizaña. Si usted no echó hoy el 10%, hermano, usted está infectado de cizaña. Usted comió pan de cizaña. La alabanza. Resulta ser que yo aprendí que es que no me gusta cantar, porque mi voz suena feo. Porque a mí en clases de música me enseñaron que mi voz suena feo. O tal vez mi novia o mi mamá decía, cállate que cantas muy feo. Entonces yo por eso no canto en mi iglesia. O, no hombre, es que oiga la voz de Ricardo, no, si parece un gato muchacho, no puede cantar así. No importa lo que usted diga, la alabanza no es para que usted cante. Aquí no venimos solo para que usted cante. Aquí alabamos para disponer nuestro corazón, para rendirle adoración a nuestro Dios. Igual que el trigo, inclina su voluntad. No importa si canta feo o bonito. Si usted no canta, por la razón que usted quiera decir, usted ha comido pan de cizaña y lo tiene adentro. Tiene malestar, vómito, y si sigue, hay muerte también. Y podemos seguir con cosas. Podemos hablar acerca de por qué yo no llego temprano al culto. No, porque es que me acuesto tarde y me levanto cansado. No importa la excusa. Volvemos a Jeremías. ¿Se acuerdan? A Jeremías le dijeron, no, papito, no importa que usted sea joven. Si Jesús llama, yo no le estoy pidiendo su excusa. Estoy diciendo qué hacer. No importa el pecado que usted tenga, el ídolo que usted maneje. Si usted no lo está dejando, si usted no lo rompe, es porque usted sigue con su cizaña. Y tal vez hay cizaña, como les digo, que es 50% cizaña, 50% trigo. Y entonces sí la notamos, como esta parábola del sembrador, sacar una fórmula matemática. Entonces nosotros rechazamos porque somos grandes cristianos. Pero hay cizaña que nos la tragamos encantados, como dar menos diezmo, nos encanta, como la justificación de por qué no puedo leer la Biblia todos los días. Me encanta esa justificación porque me gusta, me adapta, porque llego tarde al culto, me gusta. Entonces esa cizañita que me metieron, o que escuché, o que yo medio saqué de la Biblia, me gusta esa. Me gusta porque me sirve a mí. Pero sigue siendo cizaña, sigue siendo tóxica y sigue va a producir vómito, malestar y la muerte si usted sigue en cizaña. La cizaña está en el mundo, pero nos puede infectar el pan y debemos cuidar eso. Vamos a aplicarlo para las últimas dos que vimos, las primeras dos metáforas que vimos de la iglesia. ¿Se acuerdan que Douglas nos enseñó el redil? Y nos enseñó una foto muy bonita. ¿Quién alimenta las ovejas? ¿Qué pasa si la oveja se salta al redil y se come cualquier pasta? Come cizaña. Puede comer lo que guste. A lo mejor la oveja al principio topó el chirrión con buen pasto y comió y se engordó y se puso matona y ahí sí se fue para internet a buscar y ahí se comió ese pasto envenenado. Y entonces ustedes me dicen aquí, entonces solo cuando el pastor predica puedo comer. No. Usted va a estudiar, quiere aprender, tiene la Biblia. No tiene que andar haciendo nada en libros, no tiene nada que andar haciendo en prédicas grabadas de internet, en YouTube o enseñanzas que hay en internet. Nada tiene que andar haciendo, usted tiene la Biblia y tiene el Espíritu Santo. Y si le falta alguna de las dos, entonces ni siquiera es trigo, así que nada tiene que ser estudiado. Usted estudia la Biblia. Se ocupa, bueno, tenemos hermanos con los cuales hablar y aprender más. Por eso el instituto es rico, porque somos 20 hablando. Y a veces uno dirá una tontera, pero los demás dicen, no, es que esto, mira, ya aprendí. Y tal vez por el otro lado había alguien que decía, mira, yo pensaba lo mismo, pero para no quedar como tonto no lo dije y aprendí. Porque somos un grupo de hermanos y donde hay dos o más unidos en mi nombre, ahí estoy yo. Hermanos, la prédica nos lleva hoy a esto. Solo dos cosas. Uno, examine su corazón y asegúrese que usted es trigo. Si hoy, aún hoy, usted tiene dudas de ser trigo, no salga de aquí, por favor.
quédese hasta asegurarse que es trigo, porque si usted sale de aquí, puede morir en cualquier momento siendo cizaña, habiendo rechazado conscientemente a Jesucristo. O tal vez usted se está engañando y piensa que lo hizo, pero hay formas de saber si usted es cristiano. Si tiene el Espíritu Santo, check, sí es. No es porque se bautizó. Si usted lee la Biblia y la entiende, ok, check, sí soy. Si tiene dones, check. Pero no crea que es que usted tiene dones porque usted lo cree. Recuerden que el don es la iglesia el que lo reconoce, no usted. No se venga a engañar y decir, no, es que yo tengo tal don, entonces soy salvo. No, asegúrese. Estamos hablando de algo serio porque es eterno. Y esta parte la traía enfocada pensando en estos muchachos que iban a venir. Pero tal vez sirva para acá. Tal vez alguno de ustedes no está conscientemente seguro. Y no ocupamos que levante la mano. No ocupamos hacer la oración mágica. Ocupamos una decisión de corazón. Si usted tiene dudas, ahí está el pastor. Ahí está Giovanni. Ahí está Luis Calderón. Ahí hay muchas personas que le pueden ayudar. Pero no salga con la duda. Y dos, hermanos, examinémonos. Porque el trigo lleva frutos. El trigo cuando no lleva frutos es porque está muy cerca de la cizaña. Tal vez acá no, y usted dice, no, es que aquí en serio dan buena doctrina. Pero allá donde estoy, ando el rayo encendido y escucho cada cosa, ¿verdad? O mis compañeros de trabajo hablan y yo lo creo. O yo siempre he creído que como soy una persona inteligente debo razonar todo. Es mi ejemplo. Yo toda la vida, porque desde chiquitito, a mí me hicieron un examen y yo salí súper inteligente, entonces yo toda mi vida he sabido que soy súper inteligente, por lo tanto todo lo tengo que razonar. Y entonces, en ese pleito, llegué al instituto y no me daba la cabeza, porque no podía razonar que Dios vaya a seguir siendo creador. Y yo, ¿cómo va a seguir creando? O sea, ¿qué va a crear? ¿Qué va a hacer? No puedo. Ahí fue donde me di cuenta que esa cizaña que me habían tragado, me la había tragado inocentemente porque era un niño de 6 años y me dieron un papelito que decía que yo tenía coeficiente intelectual altísimo y yo no la creí, me la tragué y me costó llegar al instituto y llegar a orar a mi casa, a decir, Dios, mi razón no da, soy finito y usted es infinito. Eso es lo que tuve que hacer. Pero tal vez su cizaña no es tan fácil de ver como esta mía. Tal vez yo tengo más cizañas, tal vez me acostumbré a hablar malas palabras y mi justificación es que soy mal criado. O me acostumbré a la pornografía. Y es que ¿cómo cuesta dejar la pornografía? Y cuando hablamos de los hijos, sí hay que romperlo, pero una vez por semana. O usted negocia el pecado y no se da cuenta. No, pero es que el diezmo no voy a dar el diezmo, es que no me alcanza. No es porque me sea cochino, es que si no le tengo que quitar cosas a mis hijos. Y la Biblia dice, el que no provee para la casa es peor que un impío. Entonces mejor lo dejo en la casa y no lo doy en la iglesia. Cizaña muy inteligente. Es una cizaña bien preparada, porque sacó un versículo totalmente de contexto para hacerlo. No sé qué tiene usted, pero usted debe examinar su vida y darse cuenta si ha estado cerca de cizaña siendo infectado. Porque si usted está cerca de la cizaña, su espiga de trigo no se inclina a Dios, queda medio inclinada y lleva poco fruto. Y usted dirá, bueno, si nos basamos también en la parábola del sembrador, vemos que la que fue sembrada entre espinos nació y va sin fruto. Son los que se salvan así como por fuego. Pero ahora crea, como dijo el pastor, estudiemos el tribunal de Cristo. Resulta ser, yo decía que el tribunal de Cristo es donde nos van a dar galardones, pero no solo nos los van a dar, también los vamos a perder. Y ese es un problema que creo que no hemos entendido. Porque cuando nos dan, bueno, si no me dan, de por sí no era mío. Pero cuando me quitan, ya, ¡ay! Me lo quitaron. Hermano, el galardón del tribunal de Cristo es para el que lleva el fruto 30, al 60 y al 100 por uno. No al que se quedó entre los espinos. Y no es que, sí, me lo dieron, no me lo dieron, no. Imagínense frente al Señor y ver sus obras quemadas. Es una vergüenza eterna lo que usted va a tener, porque perdió la oportunidad de servir a su único Salvador. Y si entendemos que es nuestro único Salvador, y entendemos que Él, por amor a mí, murió en la cruz para mí, yo quiero trabajar para Él.
pero lo tengo que entender. Y tengo que entender que yo quiero inclinarme. Quiero poner mi voluntad a Él. Ya no quiero decir, yo no canto porque canto feo. No, canto porque le canto a Dios. Feo o bonito, no importa, es para Dios. Ya, mi lengua ya no va a ser para hablar mal del hermano. A mí no me importa si Ricardo es un dolor cuando organiza el samaritano. Lo digo porque es mi hermano y me da la confianza. ¿Qué es un dolor? Es un dolor, pero lo está haciendo para Dios. Dejo de hablar mal. Porque hablar mal también es la cizaña que nos hemos trabajado. Porque como tengo razón, lo puedo hacer. Y nos enseñaron eso. Y muchos creemos, no, es que yo lo que digo es la verdad. Y es el típico de la, principalmente he escuchado mujeres que dicen, no, es que yo lo que tengo que decir, y como es verdad lo puedo decir. Pero también los hombres ni siquiera decimos eso, nada más lo hablamos. O sea, ¿quién le dijo a usted que porque usted crea tener la razón puede hablar mal del hermano? Se tragó la cizaña entera y le gustó. Si usted habla mal del hermano, está infectado por el pan hecho con cizaña. Si usted no cumple con las cosas que Dios le mandó a hacer, usted está infectado con el pan de la cizaña. Mujer, si usted no respeta a su marido, usted está infectada. Que leíamos un libro esta semana, o sea, que le gusta a la mujer decir, sí, me someto al hombre. No, no les gusta, no importa si les gusta o no, la Biblia lo manda. Y si usted mira, es que era otro tiempo, no, eso es cizaña, pero es sabrosa. La mujer se somete al marido como Cristo como el hombre se somete a Cristo, como la iglesia se somete a Cristo. No les gusta, no es problema mío. Lo enseñó Jesús, peleense con él, no conmigo. Llegar temprano al culto es nuestra obligación porque venimos a alabar a Cristo. No importa si usted se acuesta temprano, se levanta, tiene mucho que hacer. No, eso nadie le está preguntando. Su obligación es estar aquí a la hora que es porque venimos a servir a Cristo. Leer la Biblia todos los días es la obligación. Y por último, antes de terminar, recordemos que a veces este pan se hace 99% trigo, 1% cizaña. Cuando es así, ni siquiera sabe feo. Apenas es imperceptible al gusto. Y usted se lo puede comer. Después nada más le duele un poquillo la panza y dice, qué raro, algo me cayó mal. Eso pasa. Entonces debemos aprender algo. Vámonos a Hechos 17:11 para terminar. Cuando usted vaya a comer pan, tiene que aplicar 17:11. Siempre. Apréndese la memoria y aplíquelo cada vez que usted coma pan. ¿Quién me lee Hechos 17:11? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ese es el secreto de la detección del 1% de la cizaña. Si usted come pan, aplique 17:11. Escudriñe no los comentarios bíblicos, no lo que dice internet, no lo que me cuenta fulanito, no. Escudriñe. Y escudriñar no es leer. No es nada más abrir y okay. No, escudriñar es buscar. Es como la gente que busca las piedras preciosas, que se meten hasta el final para encontrarla. Eso es escudriñar. Si usted va a comer pan, asegúrese que es trigo del bueno. Cuidado con comer cizaña, porque le va a provocar malestar y vómitos. Oramos. Padre Santo, te agradecemos el día de hoy la oportunidad de aprender de tu palabra, Señor, y te damos gracias porque nos has puesto en una iglesia, Señor, que quiere servirte, Señor, y que busca la sana doctrina, Señor. Pero rogamos, Padre, que nos ayudes a examinar nuestro corazón, Señor, a ver si hemos comido cizaña, Señor, si tenemos cosas que no queremos entregar ni poner a tu disposición, Señor, por haber comido cizaña, Señor. Danos la capacidad de hacerlo, de reconocer nuestros errores y arrepentirnos, Señor, para poderte servir, Señor, y llevar mucho fruto. En el nombre de Jesús, amén.